Buenas noches. Occidente tiene un problema y ese problema es el Islam. Bueno, tiene muchos, pero uno de ellos es el Islam. Vamos a hablar de esto, del Islam con racionalidad, serenidad y ecuanimidad. Ese es al menos mi propósito, aunque serán estos 6 señores, 5 señores y una señora quienes tengan la última y la única palabra. Los presento ahora con todo el laconismo posible y a renglón seguido entramos en materia. A mi derecha, Gustavo de Arístegui, diputado del PP y autor de El islamismo contra el Islam, publicado por Ediciones B. A mi izquierda, Serafín Fanjul, catedrático de literatura árabe en la Universidad Autónoma de Madrid y autor, entre otros muchos libros, de El Andalus contra España, La forja del mito y de La quimera del Andalus, publicados los dos por Siglo XXI. Junto a Gustavo Arístegui está Yolanda Alba, editora, ensayista, poeta, directora del Boletín de la UNESCO, por aquí anda, y ganadora del Premio de Excelencia Literaria convocado por el Foro Mujeres Mediterráneas de la UNESCO. A su lado, Jorge Verstringe, politólogo, profesor de Ciencias Políticas. ¿Ciencias Políticas es exactamente la asignatura que impartes? Bueno, depende de los años. No es una ciencia exacta, ¿verdad? No, la política. Ninguna ciencia social es exacta, no. Bueno, decía que Jorge Verstringe, además de ser profesor en la Universidad Complutense de Madrid de Ciencia Política, publicó recientemente, y ya estuvo aquí antes del verano y nos habló de este libro, La guerra periférica y el Islam revolucionario, orígenes, reglas y ética de la guerra asimétrica, publicado por El Viejo Topo. Tenemos allí a Vicente Aya, junto a Serafín Fanjul. Vicente Aya, converso al Islam con el nombre de fonética dificilísima, Vicente, de Abdelmumín Aya. Aya o Jaya, habría que aspirar Aya, quizá a la H. Bueno, pero creo que para los amigos eres Mumín. Sí. Que debe ser el equivalente, no sé, a Pepe, en lengua musulmana. Bueno, pues Vicente Aya, o Abdelmumín Aya, que es profesor de religión musulmana en un colegio sevillano de enseñanza primaria y autor de una biografía de Mahoma que está a punto de aparecer con el sello de Kairos. Y por último, en la esquina, como de costumbre, tenemos al marqués de Tamarón, que durante un par de años, allá por el comienzo de los 70 o finales de los 60, no era todavía embajador, fue secretario de embajada en la Embajada de España en Mauritania, y que sabe, por lo tanto, de lo que habla, y de lo que hoy va a hablar aquí. Vamos a empezar por Serafín Fanjul, por el profesor Fanjul. Vamos a ver, Serafín, en tus 2 libros, que son 2 libros convergentes en la tentativa de poner los puntos sobre las íes a ese falso mito romántico del Andalus feliz, tolerante, refinado y connivente con los cristianos y los judíos. Tú vienes a decir, diciendo de una forma un poco pedestre, que nunca hubo una España de las 3 culturas, una alianza de civilizaciones, para utilizar un término de nuestros días, sino todo lo contrario. Resume, por favor, los fundamentos de este análisis. En esos 2 libros lo que he intentado, y voy a continuar intentando en los próximos años, es situar en unos niveles, en unos grados más normales y más naturales lo que es las relaciones humanas entre comunidades distintas en la España medieval. La primera cosa que hay que decir es que el periodo histórico de Al-Ándalus es muy largo, es de 8 siglos, y no hay una homogeneidad ni una igualdad entre unas y otras etapas. Entonces, cuando se habla de Al-Ándalus, se piensa que es lo mismo el siglo VIII, de manera un poco inconsciente por parte de los divulgadores o de los periodistas, o a veces incluso de escritores. Es igual el siglo VIII que el siglo XIII, o que el siglo XIV, o el siglo XI, y que es igual la taifa de Granada en el siglo XI que la Granada del siglo XV posterior, ¿no? No hay tal cosa. La primera cuestión es que hay una diferencia notable entre unos y otros momentos. Eso da pie a que hubo momentos, o momentos largos, en que había una mayor tolerancia, sobre todo por parte de los poderes políticos, hacia las minorías sometidas, cristianos y judíos, y momentos en que hay mucha menos tolerancia, sobre todo en la etapa final de Granada. La Granada de los 2 últimos siglos del Islam, pues es una Granada monolingüe, monocultural y con una sola religión, nada tolerante. También es cierto que esa etapa de Granada se siente la población, los musulmanes se sienten cercados ya realmente por los cristianos, y entonces cada vez se enquistan en posiciones más duras.
O sea, hay que entender todo. Yo no estoy simplemente limitándome a señalar errores o atacar a nadie, sino que hay que entender un poco esa situación. Ahora, en el siglo IX, cuando se producen las grandes persecuciones contra los cristianos en Córdoba, en la época sobre todo de Abderramán II, pues ahí la situación era distinta, que era una sociedad dominante musulmana que somete y que aplasta a las minorías sobre todo cristianas, ¿no? Y ahí se producen los mártires, San Eulogio, Flora... Bueno, vamos a ver, profesor Fanjul, porque no podemos ir siglo por siglo. No, bueno, no, lo que tú vienes a sostener es que esta idealización maurófila, que es algo que procede de la época romántica y de la idea del Volksgeist y todas estas cosas, se basa en dos mitos eurocéntricos, el mito del buen salvaje y el mito del paraíso perdido. Eso sí lo sostengo yo. Efectivamente, los europeos a partir de finales del XVIII andan buscando, incluso en pleno siglo XVIII, andan buscando un modelo que sea mejor que la vida que están realmente viviendo y la cultura y la sociedad que están viviendo. Y entonces se dedican a buscarlo en América, en los indígenas americanos, o incluso después vienen a España a buscarlo en el romanticismo y se dedican a encontrar buenos salvajes y buenas salvajes, o salvajas, como diría alguna que otra señora de alto copete actual. Se dedican a buscarlo pues en Carmen o en los arrieros o en los gitanos. Se dedican a buscar un modelo de ser humano primigenio, perfecto, natural y que tiene unas reacciones absolutamente estupendas, viscerales, humanas, con mayúscula. Eso no existe en ninguna parte, entonces ni ha existido jamás. Entonces, uno de los campos en los que se ha entrado a saco ha sido en la idealización del moro, ya en el siglo XIX. También los escritores románticos franceses, ingleses, alemanes y posteriormente los españoles que van detrás toman al moro como modelo de ese hombre perfecto y de ese hombre en estado natural. O sea, es toda la historia del filósofo autodidacto, o es la historia de Simplicísimos, de Rimmelhausen, ¿no? Por cierto, Serafín, esa señora a la que te referías hace un momento, ayer, por la fecha de grabación, no de emisión de este programa, se cubrió una vez más de gloria cuando en el Festival de Cine de San Sebastián dijo que el cine español necesita una catarsis. Probablemente ignora lo que es una catarsis, Dios nos pille confesados. Bueno, esto que estabas señalando, Serafín, a veces llega a extremos tan pintorescos, lo citas en tu libro, como aquellos que hablan de los ecos moros de las chumberas, cuando las chumberas vinieron, como todo el mundo debería saber, de América y por lo tanto son posteriores a... Sí, esto es una cosa que está muy extendida. Hay una creencia popular a través de la divulgación mala y a través de las creencias que están ahí repitiéndose, no solamente con las chumberas y la pita también, y yo qué sé, no quiero mencionar autores por no atacar personalmente a nadie, pero hay novelas históricas de estas que se venden a kilos en el Corte Inglés, en que presentan a Abderramán II en el siglo IX en un jardín maravilloso de chumberas, de pitas, de bugambillas y de no sé qué más. Bueno, la bugambilla es una planta que vino del Brasil en el siglo XVII y la trajo Bougainville. ¿No? Pero bueno, ahí está, y de azulejos, ahí es lo que digo, de qué forma se mezclan etapas históricas diferentes, porque efectivamente el azulejo es un producto artesanal que procede de Mesopotamia, de 2000 años antes de Cristo, y efectivamente viene con los musulmanes, pero viene más tarde, viene a finales del siglo IX, del siglo X. Bueno, tu tesis sostenida en estos dos libros interesantísimos, los dos tengo que decir, aconsejo vivamente su lectura, vienes a sostener frente a la supuesta simbiosis que ahora se nos predica desde todos los púlpitos posibles e imposibles entre musulmanes y cristianos, vienes a sostener más o menos la antibiosis de Sánchez Albornoz. Sí, pero yo creo que tampoco se me puede meter en la arca del Cristiano Viejo ni de Sánchez Albornoz. Quien lea los libros con un poco de, no sé, de sentido de la percepción de la realidad de lo que allí se dice, no hay tal cosa. No hay ningún elogio, no hay ninguna exaltación de la España cristiana. Es cierto.
En absoluto, no hago ninguna exaltación de la España cristiana, al contrario, lo que señalo es que la España medieval cristiana también era muy brutal y también era muy intolerante y era muy represiva con las minorías. Esto también lo digo ahí en varias ocasiones, pero parece ser que la gente solo lee lo que quiere. Entonces, lo que no puedo hacer es limitarme, para ser objetivo, limitarme a señalar las lacras de esa España medieval cristiana y decir que lo otro era maravilloso, porque sencillamente no lo era. Hubo persecuciones, cuando llegan los cristianos al Valle del Guadalquivir en el siglo XII, en el siglo XIII, ya no hay judíos, por ejemplo, sencillamente porque los han deportado o se han escapado. Entonces, o el caso de Maimónides, que tanto se menciona, y tiene su estatua en Córdoba como modelo de las tres culturas, pero ¿de qué están hablando? Los señores que pusieron aquella estatua, ¿de qué hablaban? ¿De qué Maimónides hablaban? El Maimónides que se tuvo que escapar, al que obligaron a hacerse musulmán, al que juzgaron en el Cairo por haberse vuelto al judaísmo y salvó la vida porque el Cadí Iyad era amigo suyo. O sea, no sé de qué están hablando. El Maimónides que escribe las epístolas a los judíos del Yemen, por ejemplo, en que describe su situación como realmente dramática en el mundo que vive, pues no sé, o los judíos que tenían que escapar a Castilla en el siglo XII, es que realmente no sé de qué están hablando. Antonio Burgos, hace ya bastantes años, en un libro muy conocido, sostenía que el folclore andaluz mayormente deriva del castellano. Tú vienes a sostener que deriva del manchego, pero para el caso tanto monte, no, porque es un folclore anterior o convergente en todo caso con el presunto folclore, lo árabe o lo musulmán como origen del folclore andaluz. No, eso no tiene base científica ni real ninguna. El flamenco, que es el ejemplo que más se saca, es del siglo XIX. Es del siglo XVIII, de finales del XVIII. Y tiene unos entronques muy claros con cantes de Cádiz, de Jerez, del puerto de Santa María. Ahí es donde nace, en ese foco, a finales del siglo XVIII, y se desarrolla durante el XIX, y se saben los nombres de los cantadores, los nombres de los guitarristas, quiénes evolucionaron el baile, todo esto son cosas que se saben, claro, las saben los flamencólogos, pero cuando alguien agarra, perdón porque menciono otra vez a los periodistas, agarran, no sé, el caso del lebrijano, y dicen, no, es que no hay posibilidad de fusión, porque es lo mismo, el cante árabe y el flamenco. Bueno, pues este señor sabe que está mintiendo, vaya, el caso del lebrijano sabe que está mintiendo. Hay otros que lo repiten simplemente por ignorancia, pero este señor no. Entonces, ¿qué pasa? Pues que han inventado ahí un conglomerado comercial que se vende por razones de otra índole y que por eso posiblemente se sostiene, ¿no? Y por eso se magnifica. ¿Fue la celebérrima Escuela de Traductores de Toledo, más que una tentativa de connivencia entre las tres culturas, una intentona de los cristianos para deshacer dialécticamente los hierros del anticristianismo? Yo creo que sí, que hay ahí precisamente en la época de Alfonso X, precisamente hay precisamente lo que se dice sobre el Corán, lo que aparece en la historia de España de Alfonso X, lo que hay es al contrario, hay una utilización de la ciencia, de la filosofía, que está bien. Está bien, eso sí se puede considerar que es una fusión interesante, o sea, yo no estoy negando el valor histórico y el valor documental y científico que tuvo Al-Ándalus, pues claro que lo tuvo, pero claro, ¿cuándo lo tuvo? Esta es una cuestión, ¿no? A partir del siglo XI, ¿no? A partir del siglo X, como mucho. Y evidentemente eso pasó a Europa. También hay cosas que han pasado, pervivencias que han pasado a Europa, o bien por Al-Ándalus o bien por Bizancio, ojo, que muchas veces confundimos una cosa con la otra, y entonces a Europa pasaron del helenismo y a través de la cultura islámica, o a través de los centros de traductores de Siria y de Irak, pasaron a Egipto y al Ándalus muchísimas cosas, de obras de filosofía, de Platón, de Aristóteles, traducciones, etcétera, y eso está muy bien. ¿Quién va a negar eso? Dos últimas preguntas, con brevedad, por favor. Una se refiere a los moriscos. Tú vienes a sostener que su asimilación fue imposible por varias razones. En primer lugar, entre otras, porque eran la quinta columna de los piratas berberiscos que asaltaban las costas. Y en segundo lugar, y te cito textualmente, les aplicas una frase que se podría aplicar mutatis mutandis a muchas situaciones del momento actual en lo relativo a la inmigración. Dices que los moriscos eran eternos lloricones y tozudos en su negativa a normalizar su situación integrándose en la sociedad del momento. No podemos entender el siglo XVI o el siglo XV o XVII, no podemos entenderlo con los criterios actuales. En aquel momento la religión era el elemento de diferenciación principal.
en todas las sociedades. La España de la época y la Europa de la época fue horriblemente intolerante en materia religiosa, pero es que en el otro lado del Mediterráneo ocurría exactamente igual. Es decir, que el concepto de tolerancia, que es un concepto generado en Europa por la cultura occidental, ese fenómeno ese concepto de tolerancia y de respetar a los demás, es algo muy reciente, es algo que tiene menos de un siglo. Y los cristianos no atacaban o no criticaban a los musulmanes por su intolerancia. Les criticaban y les censuraban porque decían que estaban equivocados. Y porque eran unos, yo qué sé, un montón de adjetivos espantosos que no voy a repetir aquí, pero no por su intolerancia. En el norte de África, el cristianismo y la cultura neolatina había sido absorbida y liquidada en sentido absoluto por el Islam, cuando llega en el siglo VII. Entonces, bueno, no queda ningún vestigio en este momento, de la inmensa cultura cristiana que hubo en el norte de África. Bueno, en el norte de África lo único que quedan son unas ruinas romanas maravillosas, pero alrededor no hay nada. Lo único que hay son los bereberes cerrados en las montañas, que son los únicos que han conservado elementos sueltos, ahí sustratos culturales romanos y neolatinos. Pero la religión fue barrida por completo, y en el siglo XI, cuando llegan las invasiones gilalíes del este, de los desiertos del este de África y de Arabia, y los Banu Sulaim y los Banu Hilal, ahí acaban por completo de arrasar y arabizan el norte de África. Y ahí, cuando llega el siglo XV, el XVI, el XVII, en el norte de África no hay cristianos. ¿Por qué no hay cristianos? ¿Qué pasa? ¿Que todos se habían querido hacer musulmanes voluntariamente? Pues no, había una presión, había unas coacciones y había un interés en hacerse musulmán, como pasó también en España, en la Hispania conquistada por el Islam. Había un interés del individuo por pertenecer a la comunidad dominante. Y entonces eso pues es un factor de incentivación. Bueno, como pueden ustedes ver, las teorías sostenidas por el profesor Serafín Fanjul en estos dos libros interesantísimos, repito, cargados de datos y cargados de detalles, chocan abiertamente contra el discurso de valores dominantes en lo relativo a estos temas. Yo creo que todo lo que nos ha dicho el profesor Fanjul puede de por sí ya dar pie suficiente no para una hora de debate, sino para 8, 10 o 12 horas de debate. Veía a algunas personas, entre ellas el amigo Vicente, que estaba ahí tomando notas afanosamente. Seguiremos con todo esto, entrevistaremos también al resto de los contertulios, pero será después de los anuncios que ahora comienzan. Segunda parte de Las Noches Blancas, seguimos hablando del Islam en compañía de 6 contertulios. No voy a volver a repetir sus nombres, vamos a ganar tiempo. Dediqué la primera parte de este programa a hablar con el profesor Serafín Fanjul de sus 2 libros dedicados a llevar la contra al discurso de valores dominantes sobre el Andalus, y voy a empezar esta segunda parte hablando con Gustavo de Arístegui, diputado del PP y autor de este libro, El islamismo contra el Islam, las claves para entender el terrorismo yihadista, publicado por Ediciones B. Gustavo, está a punto de aparecer otro libro más o menos colándose por esta misma brecha, ¿no? Sí, bueno, incluso puede que haya aparecido ya cuando este programa se emita. Bueno, está en máquinas y está en proceso de corrección. Es un libro que trata sobre la obsesión del islamismo radical y de los yihadistas con España. Y obviamente, bueno, pues hay un pequeño capítulo de introducción histórica que me da casi vergüenza hablar de él delante de Serafín y otros profesores, pero en fin, era necesario también hacer un poco el discurso de la desmitificación, y estoy bastante en línea con lo que ha dicho el profesor Fanjul cuando dice que hay una mitificación por ambas partes, es decir, tan intolerante era un lado como el otro, y no se puede decir que solo lo era uno y no lo era el otro. Pero el libro es un libro en el que yo he tratado de investigar el pensamiento del islamismo radical. Mi libro lo que trata de explicar es que hay un islam tolerante, hay un islam moderado y hay un islamismo que no es islam. La ideología islamista radical es la perversión, la manipulación del islam. El islam tendrá sus luces y sus sombras, obviamente, pero es que el islamismo no tiene ni una luz. El islamismo es un disparate completo, es la ideología de la opresión y del totalitarismo, y tiene un brazo mal llamado armado, que es el terrorismo. Y ese terrorismo yo lo llamo yihadista, porque ellos están y creen estar embarcados en una guerra santa global y total persiguiendo 3 objetivos fundamentales.
El primero, el derrocamiento de los regímenes que ellos consideran corruptos, apóstatas e impíos, y sustituirlos por dictaduras islamistas radicales brutales como era el régimen talibán. La segunda, reconquistar cuanto antes mejor cualquier territorio o país que haya estado bajo el dominio del Islam históricamente. Eso, por supuesto, incluye 3/4 partes de la península ibérica y todas las islas del Mediterráneo, los Balcanes, el sur de Italia, etc. Y la tercera es reconstruir lo que ellos creen que fue el califato. Ellos llaman perro y que otras cosas, lo llaman también agente británico, Ataturk, y tienen como una fecha absolutamente terrible, agosto del año 24, cuando Ataturk abole el califato. Sin embargo, Gustavo, en contra de esta clasificación que acabas de elaborar entre un Islam moderado y un Islam integrista, hay también quien sostiene que todas las religiones monoteístas llevan en su esencia el integrismo, porque tienen una iglesia, cosa que no existe en las religiones orientales, porque tienen una definición del dogma, cosa que tampoco existe en las religiones orientales, porque tienen un pensamiento único, el que se deriva de un solo Dios, y porque tienen unas sagradas escrituras, y en definitiva el integrismo es la interpretación literal de las sagradas escrituras. No, es que desde ese punto de vista, tanto la religión hebrea como la cristiana, como la musulmana, estarían condenadas permanentemente a oleadas integristas en su seno. Bueno, sin duda, y además yo en el libro nuevo pongo el dedo en una enorme y supurante llaga que es el del Islam ultrarrigorista y ultraconservador, que es el que ha generado el campo abonado, el terreno abonado para que surja en su seno la barbarie y la bestialidad. Y eso es evidente, es decir, cuando uno empieza a ver cómo se manipula ciertos conceptos, porque es que incluso aquellos que hoy se han embarcado en el islamismo radical y a través del islamismo radical en el terrorismo yihadista, ignoran que solo una de las 4 escuelas jurídicas del Islam suní es literalista, que es la Hanbalí, y todas las demás no están en ese literalismo, y por lo tanto creo que están siendo muy poco leales a sus propias tradiciones. El islamismo radical del norte de África, que tendría que ser un sunismo malequí, que en fin, también es bastante intolerante en una esencia de él, o digamos rígido, pero no tanto como lo es el Hanbalí, pero no lo es en absoluto el Hanafi o el Shafi. Y eso se ignora, y se ignora incluso por muchos estudiosos. Y lo que es más grave es que cuando uno empieza a hablar con algunos locos de estos que se dicen islamistas, bueno, ellos se creen que son los únicos verdaderos musulmanes, todo se ha dicho, y uno le pregunta a qué escuela jurídica pertenecen, a qué madhab, y ellos dicen, no, eso está superado, eso no sirve para nada. Cuando ellos dicen eso es que estás ante una persona con unas tendencias ciertamente radicales. Tú, en lo relativo a la amenaza del yihadismo, vienes a sostener que 1/3 de los musulmanes del planeta se identifican en mayor o en menor medida con él, y que eso no puede desaparecer con concesiones, al contrario, las concesiones fomentarán ese porcentaje y que por lo tanto hay que actuar con mano relativamente dura. El dato ni siquiera es mío, el dato es de Richard Clarke, una persona que ha sido esgrimida como un arma en contra de ciertas posiciones en Estados Unidos, pero claro, solamente esgrimen lo que les gusta, lo que no les gusta no lo esgrimen. En su último libro, que no escribe él en solitario, sino que coordina cómo derrotar a los yihadistas, él afirma en una teoría de círculos concéntricos que en torno a unos 400, 500 millones de musulmanes en el mundo tienen algún grado de identificación con el yihadismo. Una cuestión, Gustavo, abiertamente política dirigida a un político. Tengo aquí este libro de Adrian McLean y Sara Núñez de Prado, Turquía, un país entre dos mundos. Quiero preguntarte por la cuestión turca. Yo tengo aquí unos datos que dicen lo siguiente. 68 millones de musulmanes se convertirían en ciudadanos europeos si Turquía entra en Europa. Y si Turquía concede la nacionalidad a los turcófonos del Asia Central, que son 100 millones de personas que hablan turco, en ese momento 168 millones de musulmanes entrarían en Europa. Turquía se convertiría en el país más poblado de la Unión Europea, casi el doble de lo que representa Alemania, y bueno, en la medida en que los fondos y las decisiones en Europa se toman en función del número de habitantes de cada país miembro, pues Turquía pasaría a cortar el bacalao abierto. Aquí tenemos dos polémicas cruzadas, Por una parte está la entrada de Turquía, que fue uno de los elementos centrales del referéndum francés o del referéndum holandés, y lo fue por culpa, a mi juicio, de la torpeza inmensa del señor Giscard d'Estaing, que por diseñar un sistema de representación de los Estados miembros de la Unión Europea en el seno del Consejo de Ministros y del Consejo Europeo, sobre la base de la población, no se dio cuenta que si entraba Turquía, que iba a ser el último en llegar, iba a ser el país más importante y de mayor peso. Y entonces todos los partidos que habían apoyado ese sistema de representación en el Consejo se echaron
inmediatamente para atrás, creando una polémica artificial, estableciendo una tensión política en Turquía, y desde luego lo que no se puede hacer es, ni con esa ni con ninguna otra ampliación de la Unión Europea, hacerlo de manera tan precipitada, tan mal ejecutada, tan mal diseñada como se ha hecho la de los 10 últimos, que en fin ya son miembros, no hay nada que hacer, como se puede llegar a hacer las siguientes. Ahora se está hablando de retrasar el ingreso, por ejemplo, de Rumanía o de Bulgaria, porque no están todavía preparados, porque todavía no han hecho en profundidad los deberes y las reformas requeridas por la Unión Europea. Y en el caso de Turquía, las reformas sociales, políticas, económicas, administrativas, legales, que se tienen que llevar a cabo para formar parte de la Unión Europea, para ser miembro, no solo tienen que llegar al boletín oficial del Estado, tienen que llegar a penetrar en la sociedad turca. Y eso significa que tiene que pasar algún tiempo todavía, porque Turquía no es solo Ankara, Edirne, Esmirna, Estambul, es también Anatolia Oriental. Y ahí obviamente pues todavía no estamos hablando de una penetración, de una asunción de los valores democráticos europeos. En la portada de esta revista Tierra y Pueblo campea una frase del primer ministro turco islamista moderado. La frase es la siguiente: los minaretes son nuestras bayonetas, las cúpulas nuestras corazas, las mezquitas nuestros cuarteles y los creyentes nuestros soldados. Es que no es suya esa frase. No es suya. Esa frase es de un poeta, no recuerdo ahora el nombre, un poeta ultranacionalista turco, que era además el poeta preferido de Ataturk. Con lo cual es que la gente dice unas tonterías y comete una serie de dislates muy notables. Eso sí le costó a Recep Tayyip Erdogan muchos disgustos, pero es que da la casualidad que ese es un poema de uno de los poetas preferidos de Ataturk, que es la gran bestia negra de los islamistas radicales. Y una cuestión sobre islamista moderado o islamista radical. Tayyip Erdogan era, en efecto, Recep Tayyip Erdogan era un islamista muy radical en su juventud, incluso cuando era el alcalde de Estambul. Pero ha ido evolucionando. Yo he visto debates en el Parlamento turco, obviamente con traducción, en la que él se enfrentaba a posiciones mucho más radicales, por ejemplo, por parte de los partidos nacionalistas. Yo no sé si es un disfraz o una careta, lo que sí sé es lo que dice, y sí sé lo que dice los estatutos y el programa de gobierno del partido AKP de Erdogan y de su segundo y viceprimer ministro y ministro de Exteriores, Abdullah Gül. Sí sé lo que dicen ellos. Yo no hablaría tanto de partido islamista como de partido islámico moderado. Él dice que su modelo es la democracia cristiana europea y concretamente la CDU alemana. Bueno, una pregunta malévola, Gustavo. El PP, con matices, apoya la integración de Turquía en lo que algunos llaman ya Eurabia. Pero lo hace, la pregunta malévola, ¿lo hace para apoyar en cierto modo a los Estados Unidos? A los Estados Unidos le conviene una Europa debilitada. No, es decir, le conviene más la idea de Eurabia que la idea de Eso es cogernos el rábano por las hojas, sino por la punta de las hojas. Esto no, en absoluto. Es decir, nosotros estamos a favor del ingreso de Turquía, pero no en los plazos que se han establecido. Y no en los plazos que quiere Turquía y no en los plazos que está dispuesta a negociar la Comisión Europea. No en 10 años, no en 15. Yo creo que tendrían que esperar 20 o una generación entera para que Turquía fuese integrable. Hoy por hoy no lo es. Hoy como está Turquía y como es estructuralmente Turquía, como es social, política, económicamente Turquía, la Unión Europea simple y llanamente no sería capaz de digerirla. Ya lo han oído ustedes, Gustavo de Arístegui, El islamismo contra el Islam, ediciones B. Habrá enseguida otro libro suyo publicado por la Esfera de los Libros en los escaparates. Vicente, te voy a llamar Vicente, si me lo permites, fácil, porque es muy complicado tu nombre. Tú te conviertes, un poco tu caso personal, con brevedad, tú te conviertes, valga la redundancia, te conviertes en un converso a los 18 años, te conviertes en la religión musulmana. Sí. ¿Por qué? Bueno, quizá porque decido dejar de sacar la sabiduría de los libros y empezarlo a extraer de las personas que están vivas. El Islam es una cultura viva, una sabiduría viva, y este libro que tienes en las manos es el resultado de 18 años de inmersión en un mundo donde la sabiduría no es forzada ni artificial. Y cuando yo decido que Occidente ha descubierto muchas cosas y que el pensamiento filosófico occidental tiene muchos puntos muy interesantes, pero que no me dan respuesta, quiero buscarlas en otras partes. Las busqué en Japón y también en el Islam. Y si bien Japón ha sido mi profesión desde entonces,
yo no he encontrado una sabiduría tan dulce como la que hay dentro del Islam. Por cierto, a propósito de esa profesión japonesa que acabas de mencionar, dices en un reportaje que ha sacado sobre ti El Mundo que tú eres el único traductor de poesía japonesa directamente al japonés. No es cierto, Vicente. Yo te puedo citar tres o cuatro más, entre ellos el profesor Antonio Cabezas el periódico, de Huelva. Antonio Cabezas, Justino Rodríguez o Rodríguez Izquierdo. Quizá lo que quería decir el periodista, y no lo entendió bien, es que soy el único que tiene menos de 65 años y por tanto que es táctico. Era una nota a pie de página. Vamos a ver, Vicente, tus padres hasta hace muy poco tiempo, no sé si ya saben que eres un converso, pero hasta hace muy poco tiempo no lo sabían. Pero bueno, esto casi no es Prefieres no tema, hablar ¿no? de ello. Porque estamos hablando del choque de civilizaciones, ¿no? Y no de mi caso, que no intereso para nada. Bueno, tú eres uno de los 38 docentes oficialmente contratados por los poderes públicos en España para... El micrófono. Están diciendo que... No pongas la manecina. Sí. Bueno, es decir, tú eres uno de los 38 docentes que van a enseñar religión musulmana en colegios públicos, pero has dicho que no impartirás doctrina, que solo hablarás a los niños de la visión del profeta. Sí, yo creo que lo que hay que hacer es más bien dar recursos a esos niños que intentan integrarse en nuestra sociedad, más que dogmatizarlos, ¿no? Yo, en mis años de Islam, si algo tengo claro... ¿Qué ha dicho? Dogmatizarlos. Bueno, es una forma de interrumpir como otra cualquiera. No entiendo qué es eso de la función de estas campanillas. Muy bien, muy bien. No sé qué es eso de dogmatizar a los niños. Pues, no quiero imponerle dogmas, ¿no? Si algo he visto claro en todos mis años de Islam es que el Islam del profeta no es una dogmática, como dicen los wahabíes, ¿no? Tampoco es una metafísica, como dicen los sufíes, es una ética. Fundamentalmente es una forma de estar en el mundo. Eso es lo que les voy a hacer sentir a mis alumnos. ¿Tú eres ateo? Yo soy bastante ateo. A mí una cosa que me llama la atención... Nunca he renegado de esa crítica religiosa tan lúcida y tan radical que hicieron los ateos occidentales. Yo, como seguramente sabes, he vivido bastante tiempo en países islámicos y siempre me ha llamado la atención que prácticamente no he conocido nunca un musulmán ateo. Bueno, es que ahí hay Lo sabrás, sin duda, pues yo no los he conocido. Ahí hay un problema, un malentendido con las palabras. Cuando uno le pregunta a los musulmanes sobre el ateísmo, ellos están traduciendo la palabra kafir, pero la palabra kafir no tiene que ver con una forma de pensar. Un kafir no es un libre pensador, un kafir es lo que es un cafre en castellano y un kiefer en maltés, es un cafre. Es un tío que quema papeleras y es un tío con el que no se puede hablar. Un kafir no es un libre pensador. Entonces, dependiendo de qué estamos hablando, ¿no? ¿Tú sí eres un libre pensador? Yo he encontrado... ¿Te consideras un libre pensador? Claro. Como todos aquellos sabios que he conseguido, cuyas frases, cuyo conocimiento he conseguido meter en el libro... Porque en el libro yo no soy un autor, soy más un cronista. En este de lo libro que he o en la oído. biografía de Mahoma que vas a publicar con Kairos. En este, yo solo soy un cronista de lo que llevo oyendo 20 años dentro del Islam. Vamos a Y ver. me asombra que del Islam se dé una imagen fuera que no tiene nada que ver con lo que uno escucha dentro. Te voy a leer una cita de Naipaul en su libro Al límite de la fe. Dice, en sus orígenes el Islam es una religión árabe. El Islam no es simplemente una cuestión de conciencia o de creencias, pues tiene exigencias imperiales. La visión del converso cambia. También cambia la idea de la historia para el converso. Rechaza la suya y, lo quiera o no, pasa a formar parte de la historia árabe. Tiene que desvincularse de todo lo suyo. Por lo que he leído en el reportaje del Mundo, a lo mejor no es exacto, tu libro sobre Mahoma en cierto modo comulga con esta tesis. De que uno a través del Islam uno se incorpora a algo que es árabe, pero que no es en modo alguno ecuménico. Para nada. Hay un Islam negro, hay un Islam indonesio, hay un Islam turco, hay un Islam persa. Lo árabe es una componente, desde luego un idioma, desde luego el idioma de la revelación, pero la civilización islámica tiene mucho más de persa que de árabe. Lo que llamamos civilización islámica. Sin embargo, el reportaje del Mundo dice que dices, y si quieren seguir siendo musulmanes tendrán que resituar su Islam en la tradición semita. Para ello, deberemos desnudar el Islam de los sucesivos disfraces que ha ido adoptando y volver al desierto de la Arabia del siglo VII. Un mundo con una propuesta ética y estética diferente. Esto no quiere decir necesariamente arabizar el Islam.
Vamos a ver, lo que no podemos es inventarnos la figura del profeta. Lo que no podemos es contagiarnos de pensamiento griego y estar vendiendo por Islam lo que es en realidad el Platón o los neoplatónicos vertidos en el Islam. Ni tampoco podemos disfrazarlo de cristianismo y hablar del amor al Ser Supremo cuando el profeta no sabía lo que era la obediencia a Allah, ¿no? Pero no entendía esa emoción por el Ser Supremo. Ese mundo emotivo es un contagio cristiano que además sucede en Egipto. Todos estos disfraces, volver a un Islam de Muhammad no quiere decir necesariamente arabizarlo, quiere decir universalizarlo, justamente, porque el profeta por eso fue profeta. Porque es un hombre en comunicación, que estuvo en comunicación con todo, no solo con las personas, también con las piedras, con los camellos, con los árboles, hablaba con todos, por eso era profeta. Ya hablaremos de tu libro, Vicente, si te prestas a ello cuando salga. Yolanda Pues sí. Alba. Pues si voy a enlazar directamente con lo que dice Vicente, Bueno, antes, si me lo permites, Yolanda, sí, cómo no. Vicente sostiene que el Corán no aconseja maltratar a las mujeres, que eso es una mala interpretación de un determinado versículo. Tú no pareces estar muy de acuerdo con él y por los golpes que está dando el profesor Fanjul sobre la mesa, creo que tampoco. No, en absoluto, y lo demuestra mi experiencia con todas las mujeres árabes y musulmanas con las que he trabajado en todo el entorno mediterráneo y sigo trabajando. De acuerdo absolutamente con la cita de Naipaul, y además yo voy a hacer otra cita que es del premio Nobel Naguib Mahfouz, de todos conocido, que es muy breve y que dice, y así enlazo con directamente tu discurso: el mundo árabe musulmán no existe en absoluto, al menos como un conjunto homogéneo. Existen, eso sí, estados árabes y musulmanes, así como pueblos árabes diferentes y comparables, complicados e imprevisibles. Pero el mundo árabe es un concepto, una utopía. Los árabes y los musulmanes lo saben y no les gusta reconocerlo. Casi podría pensarse que se hubieran conjurado para no unirse jamás y no hablar nunca en público con una voz única, fuerte y convincente. Y lo dice un árabe, lo dice un musulmán, lo dice un premio Nobel de literatura. Condenado por apóstata. Efectivamente. Enlazando con esto, y sin duda ninguna, Vicente, lo primero que podría preguntarte, y lo digo con un sentido ético también, es cómo tú puedes enseñar el Islam al 52% de la población mundial, y en este caso española o andaluza, que son las mujeres. Todavía en nuestro entorno mediterráneo y por supuesto en todo el entorno árabo-musulmán y en otros entornos musulmanes que no son árabes, todavía hay mujeres que no gozan de los más elementales derechos humanos reconocidos por toda la Declaración Universal de Derechos Humanos a lo largo de los tiempos: a la dignidad como personas, a la libertad, al trabajo, a la salud, a la educación, a la paz. Las mujeres en el mundo árabe musulmán, y de acuerdo estoy en que pueden ser interpretaciones de la religión islámica, las mujeres son, repito, un ser humano de segunda clase, sometidas siempre a la autoridad del varón, ya sea este marido, padre, hermano. ¿Cómo tú puedes explicar esto desde la ética cuando las propias mujeres musulmanas pensadoras opinan lo contrario que tú? Me encanta que me lo preguntes, porque justamente esas mujeres musulmanas pensadoras van a venir dentro de un mes al primer congreso a Barcelona de feminismo islámico a decirnos a nosotros, yo ya lo sé, a vosotros que no lo sabéis, si el Islam es tan machista como ustedes creéis. Yo no digo que viene sea machista. Asma Barlas, viene Asma Mrabet, vienen auténticas autoridades del mundo entero dentro de un mes en Barcelona, el primer congreso mundial de feminismo islámico. Vamos a dejar que hablen las mujeres musulmanas. Son dos conceptos absolutamente contradictorios. El feminismo musulmán no existe. Existen los burkas, los velos, los fulars, la ablación del clítoris, el matrimonio forzado, los asesinatos de honor, incluidos en Palestina y en Jordania, la lapidación por adulterio en Níger, Mali, Sudán y en otros 12 países, el no derecho a la herencia, si eres una viuda no tienes derecho a existir, y muchísimas más cosas. Lo dice el Corán literalmente y lo dicen sus interpretadores. Bueno, vamos a ver. Ponle palabra, por favor, a los golpes que estaban Yo dando solo quiero hacer sobre la una mesa. observación muy breve. El Corán dice literalmente udrubuhunna, y udrubuhunna en árabe significa golpeadlas. Exacto. Por favor. O sea, que no nos gusta admitirlo, pues Lo bueno, dice pues no el nos Corán, gusta, pero es que lo dice literalmente. así. Queremos interpretar que significa acariciadlas. Bueno, esto es un chiste.
Esto es un chiste como lo de decir que el Islam en conjunto, la sociedad islámica, no el Islam, que el Islam es una abstracción religiosa, la sociedad islámica que no es machista. Bueno, pues no sé, si queremos negar la evidencia y donde vemos un semáforo decimos que es una vaca, pues bueno, pues vale, pues lo decimos. Totalmente de acuerdo, Es un profesor. país libre y se puede decir lo que se quiera. Yo sí querría decir Un momento, algo Vicente, de... vamos a dar la palabra a Jorge Verstienge. Sí. Tú desde el extremo estabas haciendo un gesto así con la mano. Te voy a dar... ¿A mí? Que te voy a dar a ti. Venga, levántate y dame. A ver, no, ¿por qué pero me en buen querías sentido de dar? la palabra, que veo aquí un cierto, digamos, desequilibrio, ¿no? Pero... Además, la propia frase tuya de inicio del programa, Occidente tiene un problema, se llama el Islam, perdón, yo exactamente lo invierto, el Islam tiene un problema, se llama Occidente, y en particular los anglosajones, para empezar. Por tanto, vamos a ver si le damos Que otro enfoque. Occidente vive en estos momentos el Islam como un problema, eso es una Sí, verdad pero es que el objetiva. Islam Otra cosa nos es que ese tiene a problema tenga o no nosotros tenga como fundamento problema, o no sea pero es que el Islam nos tiene a nosotros como problema desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es que no me gustaría todo blanco, todo negro. O sea, Turquía no va a conceder un pasaporte a los chinos del Xinjiang, que por cierto habla variantes del turco, como todo el mundo sabe. En Grecia coexiste la Sharia en el ámbito de lo civil y el país no se ha hundido en el mar. Y, por otra parte, el problema musulmán en Europa no es fundamentalmente turco, porque hay muchos musulmanes en estos momentos dentro de Europa. Y lo digo, por ejemplo, yo soy medio francés, en Francia hay muchos. Y está surgiendo un Islam francés, ¿no? Entonces, yo creo que también el Islam tiene un problema que se llama Occidente. Y debo decir que desde hace prácticamente 2 siglos, el Islam o los países árabes están sometidos sistemáticamente a un cerco. Y esto es una cosa que hay que entender para comprender por qué ellos han evolucionado como están evolucionando. Y se ha pasado de una fase de contención a una fase que los americanos llamaban en relación con la URSS de rollback. Significa, ahora además lo vamos a empujar. Es decir, lo vamos a restringir aún más. Y a ver quién está en guerra, porque expresión es guerra entre el bien y el mal, guerra para salvar el mundo, guerra planetaria contra el terrorismo, lucha planetaria contra el extremismo violento. Son frases de Bush. O sea, vamos a ver si somos un poco razonables en este tema, ¿no? Yo debo decir... No, espera un momento que yo no termino. Es curioso que ya se han mezclado. el debate ha surgido cuando me tocaba a mí, ¿no? Hablar, ¿no? No, que va, ahora puede yo ya responder. me iba calentando. No, justamente medio antes, Jorge ¿no? parece Sí. que compensa un poco De todas la maneras, mesa, Entonces, pero somos bueno. nosotros los que estamos en estos momentos en Irak, y no es Irak el que está en estos momentos en Estados Unidos, las cosas como son. Por cierto, es normal, hay un fenómeno de diacronía, ¿no? Es decir, de velocidad de evolución distinta en lo que podríamos llamar el aparatejo tecnológico de las distintas sociedades, y es normal que las más fuertes se aprovechen. Pero también se produce un fenómeno de heterotelia, es decir, hemos producido exactamente lo que produce un bombero pirómano. En Irak hemos producido exactamente lo contrario de lo que se pretendía. En estos momentos se ha intonizado la guerra preventiva sobre la base, por cierto, de juicio de intenciones. Es que determinado país hubiera podido hacer esto. Oiga usted, ¿qué es eso de que hubiera podido hacer eso? O lo hace o no lo hace. Pues usted no puede desencadenar una guerra sobre la base de una presunción que luego, por cierto, se revela falsa, como demuestra la famosa frase, ¿verdad?, del señor Powell, que dice que la famosa demostración sobre ¿cómo se llama esto?, armas atómicas, o armas de destrucción masiva de Irak, es una mancha en su vida y que se arrepiente mucho de haberlo dicho. Allí ¿No tenéis la admites la frase. posibilidad de que lo que existe en estos momentos en Irak es una guerra civil que estaba larvada No, entre eso es otra. suníes Sí, y claro. chiitas y Hombre, que de claro. todos modos con Bush o sin Bush se había terminado la por guerra desencadenar? civil es una consecuencia de la desestabilización que la invasión de Irak ha producido, igual que la subida del petróleo, igual que el reforzamiento de los molás en Irán. Bueno, tú no vienes hubiera a- ganado el señor que ha ganado en Irán si no hubiera sido por la ocupación Tú, norteamericana Jorge, de en Irak. este libro vienes a sostener literalmente que el Islam es revolucionario. No. Que lejos de No, conducirnos no al he dicho eso. medievo, es la punta de lanza de la modernidad y de la mundialización al crear un nuevo internacionalismo desestabilizado. Lo dice la contraportada de tu Me libro, da que igual supongo lo que que tú diga la habrás aprobado. contraportada, como yo lo he escrito, te voy a decir lo que el libro dice, ¿verdad? Yo lo he leído. El libro dice que el Islam revolucionario es una forma de modernidad. Y perdónenme ustedes, ¿Y cuál pero es cuando, el por Islam ejemplo... revolucionario? Ahora, ¿Cuál es el Islam revolucionario? Bueno, el Islam revolucionario es fundamentalmente, digamos, una derivación del salafismo, que es... Pero, ¿me puedes decir dónde señores, está eso? ¿Te refieres a lo de Sudán? El Islam... Señores, moderno. ¿puedo terminar? Bueno, es que, por Entonces le favor. voy a decir 2 citas de los 2 fundadores del salafismo. Uno se llama, como todo el mundo sabe, Jamal al-Din al-Afghani,
La vida en el mundo moderno exige de los musulmanes el cambio de sus formas de organización social, pero haciéndolo manteniendo la fidelidad para con sus raíces, dándole para ello al Islam una interpretación compatible con el progreso. Pero es que no es esperen un momento, ¿cómo que no es de Afghani? No solamente de él, sino que probablemente nadie sabe que este señor era francmasón. No es salafista al-Afghani. No, es uno de los fundadores. Es que no puedes decir que es salafista al-Afghani. No, pero yo no he dicho que era salafista, sí he dicho que era fundador, y sé perfectamente lo que digo. Y voy a añadir, por ejemplo, de su discípulo preferido. Mi primer objetivo es liberar el pensamiento de las cadenas del mimetismo y comprender la religión tal y como era comprendida en la comunidad antes de la aparición de las disensiones. Volver a adquirir el saber religioso de las fuentes primitivas, eso es totalmente normal. Y sopesarlas a la luz de la razón humana. Y esta frase ya no es mía, el profesor Grignard en Francia, que ha escrito un libro sensacional sobre la guerra asimétrica y sobre todo sobre los kamikazes, se convendrá que esta visión es muy abierta y que nuestra sociedad actual, por su parte, no es sino la culminación de un enfoque similar cara a nuestro propio sustrato religioso. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que el Islam surge 600 años después del cristianismo. Entonces, no vamos aquí a masacrar una religión, hay que, en la medida de lo posible... Tú acabas de decir, para fundamentar tu pensamiento, que dos personas son fundadores del salafismo, no lo son. Gustavo, te he dicho que son fundadores del salafismo, no he dicho que son los fundadores del salafismo, he dicho son fundadores del salafismo. Bueno, no es la información que yo tengo. Pero en todo caso, permítame que diga una cosa. En estos momentos, desaparecido el comunismo, prácticamente ha desaparecido como ideología. Ustedes, nos las hemos apañado para que el Islam, sobre todo en su vertiente revolucionaria, se haya transformado en lo que podríamos decir la ideología de la contestación. Y eso es un efecto que hemos producido nosotros. ¿Y qué es mal asunto? Por cierto, otros efectos que hemos producido, hablando de barbarie, es que hemos empozoñado las reglas de la guerra. Las hemos empozoñado. Hemos hecho guerras preventivas, hemos hecho auténticas masacres, hemos hecho Abu Ghraib por aquí y por allá. Espera un momento. Hasta el señor Rumsfeld ha llegado a decir que los escuadrones de la muerte son la solución del terrorismo en Irak. Me suena usted a Pinochet. Bueno, a mí una cosa que me llama la atención, y lo digo... Esta revista, que se debería llamar mejor Blood und Raum, es prácticamente nazi. Estoy asombrada, señor Restringe, cómo se sigue olvidando usted del 52% de la población. Ningún Estado musulmán va a alcanzar la modernidad si sigue olvidando al 52% de sus propias ciudadanas. Estoy de acuerdo. Bueno, Jorge, yo en búsqueda de ese equilibrio... Vamos un poco a equilibrar, ¿no? Jorge, en búsqueda de ese equilibrio que echas de menos en este programa, voy a hacer una contracita. Una frase que no es mía, es de Kel Livingstone, el alcalde de Londres. ¿Por qué no les dejamos en paz? Bueno, permíteme que lea una frase que cita Gustavo de Arístegui en un artículo publicado el día 25 de julio de 2005 en El Mundo. Y que, porque este sí que es salafista. Esta cita viene también a cuento, en mi intención, Gustavo, de que yo cuando hablo con las mujeres cristianas dicen que les dan pena las mujeres musulmanas. Cuando yo hablo con muchas mujeres musulmanas me dicen que les dan pena las mujeres cristianas. Entonces, esta cita tuya... Bueno, uno de los padres del más violento islamismo radical, verdadero teórico del yihadismo, el egipcio Sayyid Qutb, lo expresó con meridiana claridad en su libro A la sombra del Corán, donde en numerosos pasajes subraya el peligro que para el Islam supone Occidente, que es el peor enemigo del Islam. La siguiente cita ilustra hasta qué punto nos odiaba. Ilustra eso, pero también describe Occidente. Ojo, Gustavo, la cita es: hoy la humanidad vive en un inmenso burdel. Solo tenemos que echar un vistazo a la prensa, a las películas, a los desfiles de modelos, a los concursos de belleza, a las salas de baile, a los bares y a las cadenas de televisión y radio, o bien observar la enloquecida lujuria por pieles desnudas, posturas provocativas o pasajes enfermos e insinuantes en la literatura, en el arte y en los medios de comunicación de masas. Hay que añadir a todo esto el sistema de usura que alimenta la voracidad del hombre por el dinero y que engendra métodos viles de acumulación y de inversión, además del fraude, el engaño y el chantaje, todo ello disfrazado de legalidad. Por cosas así es por lo que muchas mujeres musulmanas dicen que les dan pena a las mujeres cristianas. Fíjate que una parte de ese discurso lo podría haber firmado un altermundialista, ¿eh? Sí, sin duda ninguna. Si el tema es que el yihadismo y la antiglobalización están cada vez más conectados y cada vez más coordinados. Totalmente de acuerdo. Es cierto, totalmente de acuerdo. La cuestión está en saber si el que haya una oposición... Es la nueva alianza antisistema. Sí, es la nueva alianza antisistema, claro que sí. La cuestión está en saber si la mundialización
necesita algo que lo contrarreste, aparte del Islam, por cierto, pero en fin, el Islam también, o no, pero eso ya es otro debate, ¿verdad? Pero no nos vayamos a los dos extremos, ni la mujer con burka, ni la mujer absolutamente liberada y degenerada en Occidente, porque esta no es la cuestión. En medio está la equidad de género y la igualdad más o menos central entre los dos sexos, ¿no? Eso no lo discute. No nos vayamos a los extremos. Eso no lo discute nadie. Me gustaría escuchar la voz de Tamarón. Tamarón, tengo aquí un artículo tuyo, que es excelente, por cierto, una tercera página de ABC, que se llama La civilización del vacío. Bueno, me gustaría, ante todo, tú que eres andaluz, como he dicho antes, que viviste 2 años en Mauritania, ¿cuál es tu visión del Islam? Bueno, yo creo que cuando has dicho Occidente tiene un problema, el problema es el Islam, yo matizaría eso. Yo creo que el Occidente tiene un problema que es Occidente. Y es que como no cree en él mismo, en ningún valor que no sea el dinero, y digo ninguno, no me refiero tan solo a valores religiosos o a valores ni morales, ni siquiera estéticos, ni siquiera el hedonismo. Tiene bastante que ver con la cita que yo he leído del egipcio sí, de Sayyid sí. Qutb, lo que coincide Sí. curiosamente con cosas que tú dices en la civilización del Si es lo que vacío. más nos reprocha el islamismo radical. Claro, es que el vacío, la naturaleza detesta el vacío. Entonces, cuando se produce un vacío, hay una irrupción de unas fuerzas muy vigorosas que, desde luego, a mí no me gustan, pero que se consideran superiores moralmente, puesto que tienen la inmensa fuerza de la fe. Entonces, cuando luchan dos fuerzas, una llena del ardor guerrero que da la fe, y digo guerrero no solo en el sentido de guerra física, y otro que es el escepticismo más absoluto, al final gana la fe. Porque los sistemas sociales se derrumban siempre por dentro, no por los envites de fuera, sino cuando dejan de tener una apoyatura moral en ellos mismos. Entonces, mi preocupación, que la tengo y que comparto quizá al menos con algunos de vosotros, es que como ni siquiera tenemos en Occidente y en España, desde luego, la suficiente fe en nosotros mismos y en nuestro sistema como para exigir que se aplique la ley. Voy a ceñirme a eso. Es decir, no creemos en que el Estado de Derecho requiere el imperio de la ley y el imperio de la ley requiere el ejercer la autoridad legal y, si hace falta, la fuerza física para imponer el respeto a la ley. Eso lo estamos viendo a diario. Está produciéndose unas violaciones, entre otras cosas, y lo siento, pero lo digo con toda franqueza y además ni siquiera refiriéndome tan solo al gobierno del momento, sino a otros muchos anteriores. ¿Qué ocurre con la integridad el respeto a nuestras fronteras? No existe. Y no hace falta que entre en detalles porque están en la mente de todos nosotros. Tampoco se aplica la ley en lo tocante a los respetos, al respeto debido a los derechos de todos los que, ojo, no ya son españoles, sino residen en España. Entonces, eso es muy grave. No voy a perderme en consideraciones metafísicas o espirituales o de otro tipo, históricas o culturales, que me gustaría mucho, pero para no caer en subjetivismos, simplemente me atrevo a pedir que un país como España, pero también como otras sociedades occidentales deberían hacer lo mismo, sería exigir que se respete la legalidad vigente. Eso no está ocurriendo ahora, ni en España, ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en otros países. El motivo, y he estado viviendo en todos ellos recientemente, y el motivo es que no creen en ellos mismos. Tú trazas Pero la posibilidad de que se ha hecho, por ejemplo, en Grecia, que como sabes en Grecia, para la población musulmana, la Sharia se aplica a efectos civiles.
O sea, coexisten dos sistemas jurídicos. La ¿Cómo lo tesis de ves? Tariq Ramadan. ¿Cómo lo Pero ves? vamos a ver eso, perdona Santiago, Sí. eso significa volver a la Edad Media. Al Desde Imperio Otomano. 1789, Al Imperio Otomano. desde la Sí, Revolución las Francesa, concesiones, sabemos ¿no? que el ser humano debe ser, el ciudadano debe ser igual ante la ley y ante el Estado. acuerdo, pero- Y entonces volver a las legislaciones especiales, a los fueros. Podemos volver al fuero de Castrojeriz o podemos volver al fuero de Cuenca, y cada población, cada comunidad religiosa tiene O al vasco, o al vasco Bueno, eso ya catalán. está ahí, ¿no? Pero me bueno, lo has a mí dicho, me lo parece, digo yo, que, ¿verdad? me parece que esto no es modernización, sino un paso atrás enorme. Y perdona, Santiago, que te voy a cortar. No, yo iba a decir lo mismo, quizá de otra manera, porque lo que iba a decir es que en la práctica eso no funciona, porque toda la aplicación de la ley sería lo que técnicamente se llama in camera, es decir, o sub rosa, vamos, en el más absoluto sigilo, lo que hoy malamente llaman oscurantismo, quiere decir otra cosa, en secreto, puesto que serían sistemas jurídicos impenetrables. Sí, pero los y muy eso no, vamos, yo no creo que eso vaya a Sí, funcionar pero los muy nunca, ¿eh? modernos griegos y avanzados incluyen la nacionalidad, incluyen la religión en el carnet de identidad. Bueno, pero eso ha sido una enorme polémica. Ya lo Y sé, en eso es Quebec enorme, me ¿no? parece que han abolido la aplicación Porque era ahora. incompatible con la Unión Europea. Pero si se me permite el comentario, es decir, yo soy diplomático de carrera también y he vivido muchos años en el mundo islámico. He vivido en el Líbano, he vivido en Libia, he vivido en Jordania. Y he ido muchas veces, conozco prácticamente todo el mundo árabe y muchos países islámicos que no son árabes, porque no todos los musulmanes son árabes, habría que recordarlo, ¿no? Y ni todos los árabes son musulmanes, ¿eh? Tampoco también había que recordarlo. Cada vez menos. No, sí, es verdad, porque se están yendo a Australia y a Canadá, muchos árabes cristianos. Pero esto, lo que están proponiendo algunos pensadores disfrazados de moderados, que son verdaderos caballos de Troya del islamismo radical, como Tariq Ramadan, es volver al Imperio Otomano, establecer estatutos personales diferenciados para cada comunidad, lo cual es un disparate para una nación moderna, lo cual es un disparate para la Unión Europea, lo cual es un disparate para la igualdad de los ciudadanos ante la ley, que es el principio fundamental sobre el que se asienta cualquier democracia. Pero fomentar un islam nacional, eso yo creo que es posible. Un islam francés, un islam español. Yo creo que deberíamos... Pero si es Porque que la eso va, integración si es es que el eso va fracaso contra del la esencia terrorismo. misma del Islam. El Islam es la umma. La umma es la Exacto. colectividad de Sí, pero- musulmanes, pero sea el de la último- nacionalidad que pero sea. el último El concepto de Pero el nacionalidad último sondeo es- que se ha hecho en Francia sobre eso revela, primero, un incremento fuerte del ateísmo entre la población de origen musulmán, curioso. Y muchas veces se pasa del ateísmo al islamismo así. Sí, Y eso es verdad. Y para No, pero es que encuestas, estos vienen del Islam hacia el ateísmo. Me estoy refiriendo a la población islámica. Me dan ganas ¿Qué de país? tocar la campana. y vuelve al revés. ¿Alguien ha cometido un error No, lingüístico? no, Solo, pero- solo es para cosas pero, lingüísticas. y os explico por qué. Y contestando al señor Marqués, con el que estoy totalmente de acuerdo, quizás sea el momento de diferenciar por brevedad y por claridad que el Islam es una religión de lo más respetable, el islamismo es la politización que se hace de esa religión y el fundamentalismo islámico sería un fascismo islámico. Conviene puntualizar estos tres conceptos en base, lo digo, a su El sistema análisis democrático es un buen lingüístico, sistema, Marqués. el conservadurismo norteamericano es una ideología, Sin duda. y el señor Bush con Sin la duda. militarización Jorge, que hace pero constantemente de permíteme la vida una cosa, civil norteamericana hablando de- es una forma de fascismo norteamericano. Hablando de estoy totalmente de Por favor, no hagáis encuestas, corrillos. La Vamos a última escuchar a encuesta del Gustavo. Pew Center for the Bien. People and the Press revela algo muy preocupante, y es que un número aplastantemente mayoritario de los países islámicos, cuando son preguntados los encuestados qué se sienten más, si musulmanes o nacionales de su país, por ejemplo, en Marruecos el 89% dice que se sienten musulmanes y no marroquíes. Sí, sí, sí. Y eso pasa en casi todos los países encuestados. El que menos es el 56%. Sí, sí. Pero la inmensa mayoría de los encuestados dicen sentirse impresionante por ese encima sondeo. de nacionales de Impresionante. cualquier país musulmanes. Y eso pasa, por ejemplo, en el Reino Unido también. Los jóvenes, un 56, 57, 58% salió en el Times de Londres, una encuesta que decía que se sentían más musulmanes que británicos y que casi el 60% de los jóvenes encuestados esto justificaban los atentados del 7 de julio de 2005. Pero Pues sí, imagínense esto es ustedes correcto. el 52% de Esto la es población correcto. que no son consideradas ciudadanas lo que pueden opinar al no reconocerse en una nacionalidad, puesto que no tienen ciudadanía. Se reconocen exclusivamente en la religión musulmana. Yo estoy de acuerdo contigo, Es Gustavo, terrible. que ese sondeo es impresionante. Pero yo sigo diciendo, vamos a contextualizarlo. O sea, estamos en la guerra de Irak.
No, pero Y hay- ¿por qué, pero y en ¿por qué otras esta guerras, guerra ¿por qué, radical señor para hablar del Bestinser? Islam? A mí me parece que es por lo la sencilla eso es razón. puntualizar, focalizar pero yo creo en un que- problema yo muy creo que el concreto, Islam debe ser como visto en su contexto. No, perdona ¿Cómo un que momento. perdona? No, muchos entonces no perdono nada. Ahí había Hay un muchos régimen contextos. fascista de Saddam Hussein que no era precisamente que por cierto era islamista, laico. que Sí, no era bueno, precisamente pero en octubre islamista. de 2001 Entonces, no había guerra de resulta Irak. que estamos tomando el problema de Irak como centro de la discusión sobre el vamos a Islam. ver, Totalmente A mí me de parece acuerdo. que eso no Señor, es- eso vamos no a ver, hay es- que ser Cita de Bin Laden. A ver, Espera un momento, introduce una Gustavo, cita, no. Gustavo, y te paso la que, palabra. ¿por qué viene- A ver, la por qué cita. viene a Octubre de sacar el Islam? 2001, una cita de Bin Laden, dice... Ben Laden. Sí. Sí, Ben Ben Laden. Laden. Bin es gringo. Campanillazo. No hay que decir Bin. Bin viene del inglés. Esto, el profesor Fanjul, la E no existe en árabe. Es exactamente igual. Bin o Ben. Y mejor es decir Ibn. Sí, Claro, Ibn claro, Laden. por supuesto. Vale. Im, como se dice en árabe clásico, y Bin y Ben son No, Ben Bin es magrebí. también, no, Bin Vino Ben, también venga. es- Ben también es Dice, fosfa. aquel que pretenda que habrá una paz, estoy traduciendo el francés, una paz durable o duradera entre judíos e impíos, kafir, esto está negando al libro santo y será considerado un infiel. Pero si es que Octubre del año 2001. el Islam en sus inicios, y así se ha mantenido, establece dos categorías de seres humanos. Los musulmanes y todos los demás. Los musulmanes son umma dunan nas, o sea, un grupo de gente aparte de todos los demás. Entonces, este concepto de las nacionalidades, que es recientísimo, incluso entre nosotros, incluso en Europa, tiene 2 siglos o poco más. Entonces, no sé, pensar que un argelino se siente muy argelino antes que musulmán es estar hablando de la luna. Efectivamente. Es que no tiene nada que... Es que el punto central... Pues esto es algo que se ve en la literatura medieval y se ve en la actualidad. Y esto es un dato a favor del Islam. El sentido de fraternidad. Exacto, y el por sentido ejemplo. de Tiene cosas comunidad, positivas. de pertenencia a una comunidad supranacional y por encima de razas, de culturas, en teoría. Luego la realidad es un poco diferente, pero bueno... Esa Sawahiri fraternidad... los llama estados de dibujos animados, cartoon states los llama Sawahiri, a los estados. Los islamistas, Jorge desde luego, Vestirse, pero antes, volviendo al campanillazo de Bin, Gustavo, tú, porque estamos hablando en castellano. Entonces, en castellano hay una tradición por lo cual se dice Ben, no se dice Bin. ¿Tú dices a Bin Umeya o dices a Ben Umeya? Bueno, No, dices a Ben Umeya. No, pero, en fin, En castellano siempre hemos dicho si Ben, citas un nunca nombre hemos árabe, dicho lo Bin. dices en árabe. No, pues es que aquí no hablamos árabe ninguno. Bueno, excepto el profesor Fanjul, que me imagino que sí, quizá Vicente, no lo sé. Los demás no hablamos árabe. O sea, en castellano decimos Ben, no decimos Bin. Pero bueno, poco importa. Venga, Jorge. Y lo que pasa es que hay frases para todos. Señor Roosevelt, por ejemplo, ha dicho hace poco, ¿verdad?, que esto es una guerra de la cual en nuestra vida no veremos el final. Bueno, bien, si usted plantea eso así, entonces no se extrañe usted que luego los demás lo planteen también. Quiero decir, yo creo que hay que ser generosos en el análisis. O sea, los árabes han sido colonizados. Sí, todos, de acuerdo. En eso estoy de acuerdo contigo. Han sido colonizados, han sido divididos, han sido ocupados. Está el tema de Palestina, está el tema de Afganistán, está el tema de Somalia, está el tema de Irak. ¿Vas a meter a Afganistán en el No, paquete? yo me refiero a Aparte que Afganistán no encontronazo. son árabes, Bueno, ya lo sé, lo sabemos de sobra. Pero me da igual, son musulmanes. Es decir, hay que verlo así. El caso de Somalia, que por cierto tampoco son árabes, ¿verdad?, como todo el mundo sabe, o al menos una parte importante no lo es. El caso de Irak, el caso de los bombardeos de Trípoli para matar a un jefe de Estado que lo fallaron y mataron a su hija. Hay un contexto de cerco y ellos se sienten Ese en cercados. concreto fue el Eso de- no se ese puede fue- entender. Eso se tiene que poder entender. Es decir, vamos a ver, cuando un militar o cuando una persona recurre a la guerra asimétrica y recurre, al suicida, es que realmente no tiene otra cosa, está al límite. Si no, no recurre a un suicida. ¿Dónde han visto ustedes, por ejemplo, que Mahoma dice que sea bueno suicidarse? E incluso para una causa. Hay un Eso hadith que sería dice discutible. exactamente lo contrario. Efectivamente. Que eso me interesa, ¿Suicidarse? porque si ya se está hablando de Corán o de Muhammad, entonces sí puede intervenir. Porque yo me parece como que estáis hablando de un Islam marciano. Yo no sé de qué Islam estáis hablando, de luego no el que yo vivo. Pero si hablas de hadith, por favor dilo porque... A mí hay una cosa muy importante, que en algunas partes de Marruecos se está tratando a los islamistas radicales como miembros de sectas destructivas. Y se está recuperando a esas personas como se recupera a las personas de sectas destructivas. Es decir, porque en efecto, y entonces vuelven a ser lo que eran antes, porque la primera cosa que hace Pero un en Hammamet o... Pero ¿dónde está el hadith de los terroristas? No, el hadith de los terroristas no, dice que condena el suicidio, que condena el suicidio, Efectivamente. en efecto. No, yo le estoy diciendo que Pero el se les islamismo promete el radical paraíso. funciona como ¿A una quién? secta destructiva.
no el Islam, el islamismo radical. Bueno, lo siento, pero estoy obligado a formularos una última pregunta y tenemos solo 5 minutos y sé que no podemos responder a ella. Haremos ese debate que mencionamos antes, si os parece, y nos centraremos sobre esta cuestión. Santiago de Mora Figueroa, en este artículo de La civilización del vacío, traza un paralelismo muy claro entre la decadencia del Imperio Romano y lo que se podría calificar con palabras de Spengler, decadencia de Occidente. Hablas de los dos proletariados, exterior e interior, etcétera, etcétera. Sí, estoy citando a Toynbee, no quiero ponerme plumas ajenas. El señor Zapatero, el señor Kofi Annan, que no es precisamente un hombre por encima de toda sospecha, y el presidente del gobierno turco nos proponen en estos momentos lo que llaman alianza de civilizaciones. Bueno, en realidad hablan del diálogo. Cosa que a mí me parece una bobaliconería demagógica. En primer lugar, confunden el concepto de cultura con el de civilización. Eso lo dice hasta Sabater. Y también lo confunde Huntington en su famoso libro El choque de civilizaciones. En segundo lugar, ¿cómo se establece una alianza entre culturas o civilizaciones? ¿Quién las encarna? ¿Dónde hay una entidad, institución, jefe, líder, etcétera, que pueda establecer esa alianza? Entonces yo os pregunto, ¿qué os parece la alianza de civilizaciones? ¿Y es la alianza de civilizaciones la versión moderna de ese entreguismo que caracterizó en sus últimas décadas al Imperio Romano frente a la cosa de los bárbaros? Es una digestión mal hecha de un refrito ajeno que no es original y que empieza como poco en los años 60 con el famoso libro de Garaudi, El diálogo de civilizaciones. Esto absolutamente reverdecido por la UNESCO en tiempos de Mayor Zaragoza, que se hablaba de diálogo y no alianza de civilizaciones, y que después, en el año 2001, cuando el señor Zapatero no tenía ni en el radar ser presidente del gobierno, Naciones Unidas declaró ese año el año del diálogo de civilizaciones, y ahora viene a contarnos que esto es una novedad suya. Nada que ver. Lo que ha defendido todo el mundo con cierta sensatez y cometiendo el error que tú decías antes, Fernando, que es el de confundir cultura y civilización, es hablar de diálogo de civilizaciones. Pero es que si tú no puedes con ciertos jefes de Estado, con ciertos sistemas, forjar una alianza sobre bases que tienen principios completamente contradictorios. Personas que dicen, entre otras cosas, que la Declaración Universal de Derechos del Hombre de Naciones Unidas del año 48 es un instrumento más de dominio y hegemonía de Occidente. Cuando es un consenso, Profesor Fanjul, alianza de la igualdad de civilizaciones. derechos. Pues yo creo que, ya sabes aquello de voz del pueblo, voz de Dios o voz del cielo. Hace unos días los oyentes de la COPE han elegido como himno de la Alianza de Civilizaciones la canción aquella de Había una vez un circo, la canción de los payasos. Yo creo que esa es la mejor definición, y ahí los oyentes de la COPE han definido bien la cuestión. ¿Puedo ir yo ahora? Jorge. Hombre, si te vas a meter conmigo, por favor, dame réplica. No voy a meter contigo. No, personalmente en ningún caso. Además, me encanta todo lo que has dicho del andaluz y tal y cual. Para payasar, los franceses salieron de Argelia después de meter allí 600.000 hombres, salieron con el rabo entre las piernas. Nosotros, como sigamos tratando este tema en el sentido de no darle la importancia que tenga, vamos a salir de allí sin rabo al tiempo. Pero a lo que voy. Yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho los dos. Las leyes son las leyes. Y por lo tanto, en Francia la République, como ellos dicen, y aquí el Estado de Derecho, como los otros deciden. Los que vienen aquí tienen que aceptar esas leyes. Un país laico, confesional, y hacer de su religión una cuestión, digamos, personal y no una cuestión política. Aunque siempre nos pueden decir, bueno, los demócratas cristianos sí hacen alguna pequeña mezcla tal y cual. Y en ese caso, si ellos aceptan esto, esta es su casa. Yo creo que eso lo podemos aceptar todos. Y también debemos decir, y los que no vengan y están en su casa de allá, hacedme caso, dejémosles en paz. Es un mal rollo esta historia, dejémosles en paz. Ellos tienen su propia concepción del mundo, sus propias velocidades de evolución, y nosotros no tenemos por qué partir del principio de que la democracia, tal y como la entendemos nosotros, va a ser la que ellos tienen que entender. Si es que no son iguales. Gustavo, es que si no, al final llegamos al punto en que, al parecer, en estos momentos, cada vez más intelectuales árabes no se atreven a utilizar el término democracia porque piensan que suscitaría una crítica terrible. Hemos desvalorizado la democracia al haber transformado la democracia en democracia balística, cuando la democracia debe ser asumida personalmente, por propia voluntad, no a bombazo. Es que estás repitiendo continuamente la idea de que se les está acercando desde hace 2 siglos. Eso en la realidad histórica no ha sido así. Ni el colonialismo francés ni el colonialismo inglés
se metieron a cambiar la religión. En absoluto. Del francés yo me sé Permitieron que la sociedad... Gustavo, yo también sé algo de colonialismo francés. Sabes. Permitieron que la sociedad musulmana funcionara a su aire y nadie obligó a los musulmanes de Egipto a seguir practicando la ablación durante el protectorado inglés, ¿eh? Nadie les obligó y lo siguieron haciendo. Y nadie les impidió... Pero los cristianos viejos sí lo hicieron en América. Hablo de la colonización española ahora, lo de imponer su religión. No, un momento. Digo cristianos viejos. Si te refieres a los esclavos negros musulmanes llevados a América, no estoy hablando a las del Islam, colonias americanas... Estoy hablando de las religiones precolombinas. ¿Qué hicieron? Los colonizadores españoles obligaron a la gente a convertirse al cristianismo. Por supuesto. O sea, que El profesor pero ¿quién niega eso? ¿Pero quién niega eso? Eso no es... Pero estamos comparando esto. Sí, pero los franceses y los ingleses no lo hicieron, pero los españoles sí lo hicimos, en otro contexto. Por supuesto, es otra historia. Era solamente un apunte. Es que ha habido una presión permanente de Europa para modificar la vida de los musulmanes. Es que no es verdad, es que no es la realidad histórica, ni del siglo XX ni del XIX. En ningún momento Inglaterra se metió en la legislación de Egipto y dejó que la sociedad funcionara. No, eso es evidente. Para nada. En absoluto. Eso es evidente. Solamente tomó Suez, desembarcó en el Cairo, rompió 3 veces la República Árabe Unida, dio golpes de Estados en Irak, dio golpes de Estados en Persia, dio golpes de Estado en Jordania, dio golpes de Estado en Siria. Del canal por favor, 56, cuando estamos hablando del 19. Jordania no ha dado ningún golpe de Estado desde que Jordania es país en el 46. Bueno, sí, por cierto, eso fue otro golpe de Estado, que Jordania fuera país. Claro, se han cumplido los 70 minutos ya que teóricamente dura este programa. Por favor, Yolanda, la Alianza de Civilizaciones, con mucha brevedad. Sí, bueno, yo solo quiero decir, las culturas no son algo fijo, son permeables, evolucionan, se adaptan. Y es bien cierto que el terrorismo nos ha obligado a defender nuestra tradición occidental. Esto yo creo que ha sido un impasse absolutamente que está en el inconsciente colectivo. Y por supuesto yo soy respetuosa con todas las culturas, pero no hay que confundir nunca el respeto con la aceptación boba de cualquier valor o ejercicio de una sociedad. Hay valores universales que nosotras hemos descubierto, conquistado y analizado, reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que no debemos perder ni debemos hacer dejación de ellos. Vicente, ¿tú te sientes implicado personalmente como converso al Islam en la Alianza de Civilizaciones que nos proponen? Yo me conformaría con que el primer mundo no agreda verbal, económica, política, militarmente al tercer mundo, islámico o no islámico, como lo hacen en la actualidad. Con eso no hace falta una alianza, simplemente que cambie de política económica, que es en el fondo el tema, porque aquí se han hablado de muchas cosas, pero el tema es que las petroleras nos lo ponen en donde está el petróleo, que es en Libia, en Mali, en Níger, etcétera, etcétera. Tamarón sonríe. Última intervención, Santiago. No, es que yo creo que eso no tiene nada que ver, sinceramente, con lo que estábamos tratando con el Islam. Quiero decir, bueno, pues yo no creo que Arabia Saudí sea un país del tercer mundo. Yo no creo que en general ninguno de los países productores de petróleo se puedan calificar ni remotamente de países del tercer mundo. Creo que el establecer esa aparente identidad entre el Islam como religión de los oprimidos y los países pobres, pues eso no responde a la realidad. Como tampoco respondería a la realidad identificar el cristianismo, como algunos, por cierto, han hecho a veces. Por cierto, ¿me podrías decir qué país islámico, en estos momentos poseedor de petróleo no tiene la industria del petróleo privatizada y penetrada por capital extranjero? No, vamos a ver. La pregunta es muy sencilla. Dime un país en estos momentos donde el capital extranjero no haya entrado, no se haya privatizado el petróleo. Ningún país tampoco. En la producción y en la exploración, pero en la gestión y en la venta está nacionalizado en prácticamente todo. Pero Jorge, perdona, salvo Corea del Norte. Hace 30 años el panorama no era ese, ¿verdad? Pero Jorge, salvo Corea del Norte, no hay ningún país que no... la industria privada. Sí, y sobre todo la estatalización de los petróleos. Salvo Corea del Norte, que yo sepa, quizá Cuba no hay ningún... No, Cuba no. En Cuba hay capital extranjero y mucho, en todo español. Digo en el petróleo. No, yo digo, en general, no hay ningún país del mundo donde no haya capital extranjero salvo Corea del Norte, que yo sepa. Eso estamos de acuerdo, pero yo hablaba del petróleo. Vicente, tú lo que quieres es que no haya capital extranjero. La inversión No. extranjera es una agresión para ti. Ese es el problema. El único problema no es si el Islam más es lo que la evolucionado inversión o menos. extranjera El único es problema malo, es que no es que lo que los ha países dicho. Sí, es lo que- islámicos No es lo quieren que ha dicho. autogestionarse sus bienes, como Argelia, que manda a precio de saldo todo el gas natural a Francia. ¿Por qué?
mientras los argelinos viven en unas condiciones informales. Ese es todo el tema. Esto no es un tema teológico ni un tema filosófico, es un tema económico. En fin, yo no, sinceramente creo que eso no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Decadencia de Occidente. No ha dicho eso, Gustavo. Yo eso creo que es Jus un hecho, Gentium, vamos. Jus Civilis, caída del Imperio Romano. Sí, por cierto, lo que decía Toynbee es que el proletariado interno, que no lo usaba en el sentido marxista, que eran los esclavos que había en Roma y que habían sido liberados o no, y el proletariado externo, que eran las naciones que había en torno al imperio, Los colonizados, habían dejado de admirar a Roma porque Roma había dejado de ser admirable y de ser un ejemplo moral y cultural para ellos. Con lo cual, dice Toynbee, esa es la frase que a mí me gustaría citar, se produce en el proletariado interno y en el externo la mezcla más explosiva que pueda albergar corazón humano, y es desprecio y envidia. Claro, pero... Desprecio y envidia. Me parece excelente, pero el proceso de mundialización está transformando el proletariado externo en proletariado interno. Y esa es la gran cuestión. Flujo migratorio. Bueno, o sencillamente deslocalizaciones. Es que la distinción es buena, ¿no? Entre proletariado externo y proletariado interno. Ahora, ¿se podría mantener ya esa distinción? Hombre, yo creo que sí, que no es lo mismo. Precisamente la globalización puede dar una mejor vida quizá al proletariado externo. Digo que habría que hacerse la pregunta sobre si el proletariado externo ya es solamente externo. Dejamos esa pregunta en el aire, queden también en el aire las espadas y las cimitarras. Los lunis y los libros, nos vamos a la cama. Volveremos dentro de 7 días. Buenas noches.